Osuna es una tranquila ciudad andaluza situada en la campiña sevillana, a medio camino entre Sevilla y Málaga. La ciudad ocupa una posición estratégica al asentarse sobre una pequeña colina, lo que le otorga un carácter pintoresco, con calles empinadas y vistas panorámicas de los alrededores. El entorno está dominado por paisajes agrícolas, principalmente olivos y campos de cereal, reflejando su tradición agrícola. Su casco histórico es conocido por su patrimonio arquitectónico renacentista y barroco. En lo que hoy es la población de Osuna, existen vestigios de ocupación desde tiempos prehistóricos. Íberos, tartesos, griegos, fenicios dejaron aquí su impronta. Restos arqueológicos y documentos avalan la importancia de la urso romana. Hay pocos datos del periodo musulmán, pero en la Baja Edad Media, tras la conquista cristiana en 1239 por Fernando III, desempeñará un importante papel. Alfonso X la cede a la Orden de Calatrava en 1264. En la primera mitad del siglo XV, durante el reinado de Juan II, don Pedro Girón será maestre de la Orden. Los sucesores de don Pedro ostentarán el condado de Ureña, título creado por Enrique IV, así como el ducado de Osuna, concedido por Felipe II en 1562 a Pedro Tellez Girón y de la Cueva. Con el cuarto conde de Ureña, Osuna se convierte en una armoniosa ciudad monumental. La colegiata Nuestra Señora de la Asunción se construye entre 1521 y 1535 en el lugar que antes ocupara la iglesia del castillo. Juan Tellez de Girón, cuarto conde de Ureña, será el promotor. Dos bulas del Papa Paolo III, en 1534, reconocen la fundación y conceden indultos y privilegios al conde y sus sucesores. Es obra de Diego de Riaño, uno de los arquitectos más importantes del Renacimiento en Andalucía. Construida en sillería, con piedra albariza de las canteras locales, sufrió el deterioro del paso del tiempo. Estuvo cerrada desde 1940 hasta 1976. La iglesia es un edificio de planta rectangular, de 3 naves de igual altura. Mientras que el interior muestra una gran riqueza, el exterior es sobrio, casi con aspecto de fortaleza, centrándose la decoración en las 3 puertas de acceso. La puerta de la nave de la epístola consta de un arco, en cuya clave aparece la fecha 1632. La más importante es la conocida como Puerta del Sol. Da acceso desde los pies del templo a la nave principal. Adornada con decoración plateresca, posee una cartelita con la fecha 1535. Encima de las pilastras, 2 medallones con los bustos de David y Santo Tomás. Sobre el friso, un frontón triangular con un óculo custodiado por ángeles con escudos. Sobre 2 columnas corintias se apoya un frontón curvo con un alto relieve de una vista de Jerusalén, hoy muy deteriorado. Bajo el frontón, un dintel adornado de grutescos contiene 2 ángeles portando el escudo ducal, también muy deteriorado. 2 pilastras con decoración plateresca y un friso con una inscripción alusiva al fundador enmarcan la composición descrita. A ambos lados de la Puerta del Sol había 2 accesos coincidentes con las naves laterales, sellados desde 1798. En el ángulo izquierdo de la fachada se encuentra la torre, inconclusa, que sustituye a la del siglo XVI. La puerta de la cuesta da acceso a la nave del Evangelio. Labrada por un cantero local, consta de un arco y un frontón partido, separados por un friso. Sobre el friso, una cartela con la inscripción:
concebida sin mancha de pecado original. La intervención de Manuel Rodríguez Buzón Calle, conservador de la Colegiata y director de su museo durante más de 20 años, fue decisiva en la recuperación del monumento en la década de los 70 del siglo XX. El arquitecto Rafael Manzano se encargó de la restauración. La iglesia presenta planta de salón, rectangular, de 3 naves con idéntica altura, 22 metros, y longitud, 35 metros. La nave central más ancha que las laterales, 19,5 metros la central y 8,85 metros las laterales. La capilla mayor es la última construida, pues se transformó en el siglo XVIII en estilo barroco. El antiguo artesonado se sustituyó por una cúpula sobre pechinas decoradas con motivos heráldicos. En la base de la cúpula se abren 8 ventanas que favorecen la iluminación del retablo. El retablo fue realizado por varios autores entre 1713 y 1770, en madera dorada con pan de oro, obtenido a base de monedas de ducado batidas. La parte superior es obra del antequerano Alonso Palomo. Está dedicado a la Asunción de la Virgen, representada en el centro. Sobre esta, un cuadro de la Crucifixión. Las 4 esculturas de las columnas centrales representan a San Pedro y San Pablo, y en las columnas exteriores aparecen San Isidoro y San Leandro. En los intercolumnios hay 4 cuadros con los padres de la iglesia, obras anónimas del siglo XVIII, en los espacios que antes ocuparon 4 pinturas de José de Ribera que actualmente están en el museo. En los triángulos de la parte superior, los escudos de los duques. La iglesia se proyectó con crucero, pero no llegó a realizarse. Aunque la influencia del gótico se percibe en las nervaduras de las capillas, la Colegiata se presenta como uno de los principales ejemplos del Renacimiento español. Bóvedas, pilares y en general el concepto del espacio así lo acreditan. «20 pilares de orden corintio rematados con capitel y ático de entablamento sobre los que se elevan arcos fajones rebajados sostienen la cubierta. Esta se distribuye en 11 bóvedas vaídas en cada nave. Dos púlpitos de mármol rojo completan el espacio de la capilla mayor, obra de Miguel Rejano y Nicolás García, del siglo XVIII. El de la derecha con esculturas de los padres de la iglesia.
y el de la izquierda con los evangelistas. Sobre el cancel de la puerta principal, la que se corresponde al exterior con la conocida como Portada del Sol, se sitúa el órgano, construido en Sevilla por José Antonio Morón en 1782. La puerta de madera fue realizada a finales del siglo XVIII, al igual que las de las naves laterales. A los pies de la nave del Evangelio se sitúa el retablo de la Dolorosa, anónimo del siglo XVIII. Es de un solo cuerpo adornado con rocalla. En su parte central una pintura de la Dolorosa, un calvario en el remate y en los lados esculturas de San Arcadio y San Juan Bautista. Recorriendo la nave del Evangelio encontramos la capilla de San Pedro. En ella hay una escultura del santo y una pintura de la adoración de los pastores, ambas del siglo XVII y de escaso interés artístico. La nave contiene el antiguo facistol del coro de la iglesia, del siglo XVI. Este mueble servía para apoyar los magníficos libros de canto que ahora podemos apreciar en el Museo de la Colegiata. Avanzando hacia la cabecera encontramos la Capilla de las Ánimas. Una pintura del Martirio de San Genaro, obra del pintor napolitano Fabricio Santafede, es lo más interesante. Completan el conjunto otras pinturas menores del siglo XVII, representando las ánimas, San Gregorio y San Agustín, y una Virgen de Guadalupe del siglo XVIII. La capilla del Sagrario ocupa la cabecera de la nave. En el muro de la izquierda destaca una pintura de la Inmaculada, obra del italiano Giuseppe Cesari, también conocido como Caballero Arpino, que fue maestro de Caravaggio. Tiene un triple retablo. La parte central, de estilo gótico, con escenas de la vida de Cristo, fue realizada en 1532 por el pintor Juan de Zamora. Destaca la escena de la Última Cena, muy original, pues la mesa es redonda, cuando lo habitual es que sea rectangular. Los retablos laterales, renacentistas, de dos autores diferentes, realizados en 1584, representan escenas de la vida de distintos santos. Iniciando el recorrido de la nave del Evangelio desde la cabecera, encontramos la capilla de la Virgen de la Antigua. Aquí se encuentra la obra pictórica más importante de la Colegiata, el Calvario, de José de Ribera, conocido como el Españoleto. Realizada en 1618, es la primera obra maestra del pintor. Fue un encargo de la tercera duquesa de Osuna para su oratorio privado en Nápoles. Es un Cristo vivo, en el que se nota la influencia de Caravaggio en el tratamiento de la luz. Los colores del ropaje de los personajes resumen los principios de la doctrina cristiana. Azul de la eternidad, rojo del amor y la pasión, pardo de la humildad, verde de la esperanza y dorado que representa a Dios. El cuadro ha sido mostrado en exposiciones temporales en varios museos españoles y extranjeros.
En la nave de la epístola, dejando desde los pies la capilla de la Virgen de los Reyes y la capilla bautismal, nos paramos en la capilla de Santa Ana. En los muros se sitúa una pintura de Santa Ana, la Virgen y el Niño del siglo XVII, otra de Santiago el Mayor y una escultura de Cristo crucificado, ambas del siglo XVIII. Podemos contemplar también un realejo u órgano portátil, instrumento musical del siglo XVI. A la izquierda está el sepulcro de Mariano Téllez Girón, 12º duque de Osuna, el responsable de la ruina familiar por sus excentricidades y dispendios que cometía, como por ejemplo, cuando siendo embajador de España en Rusia desde 1853, tras invitar a comer a los zares, tiró al río la vajilla de oro. No está enterrado en la cripta como todos los demás duques, porque su esposa, que era extranjera, no sabía que la puerta de acceso al panteón era tan pequeña y encargó un túmulo tan grande que fue imposible bajarlo. En la cabecera de la nave de la epístola está la capilla de la Inmaculada, creada para el entrenamiento de los profesores de la Universidad de Osuna. La universidad se fundó en 1548 bajo la advocación de la Inmaculada. El retablo, dedicado a la Inmaculada, fechado en 1772, es obra de Antonio Palomo. En la parte superior, dos osos que forman parte del escudo de la ciudad, ya que en el periodo romano Osuna se llamó Ursuao, que significa oso. Una corona remata el conjunto. Hecho en madera dorada, está colocado sobre un manto de tela encolada con predominio del blanco y el azul. Este manto simboliza la protección de la Inmaculada. Lo más destacado de esta capilla es el altar del Cristo de la Misericordia, obra de Juan de Mesa, de 1623. Este Cristo, titular de la Hermandad de Misericordia, popularmente conocida como el Silencio o los Estudiantes, procesiona en la Semana Santa ursenense en la madrugada del miércoles al jueves. Al fondo, una puerta de madera de cedro del siglo XVI da acceso a la sacristía. A la izquierda de la puerta hay un interesante tenebrario hispanoamericano del siglo XVII. En la sacristía y las salas contiguas se encuentra actualmente el Museo de la Colegiata. Desde esta capilla se accede también al Panteón. Iniciamos el recorrido hacia la sacristía. Encontramos en el pasillo el antiguo teclado del órgano, realizado por José Antonio Morón en el siglo XVIII, que se sustituyó por el actual en la restauración del siglo XX. En la pared, una Sagrada Familia con San Juanito, copia del siglo XVII de otra de Rafael. Un relicario con reliquias de santos de la Orden Jesuita, del siglo XVIII, procedente de la iglesia de San Carlos el Real. La sala principal del museo está en la sacristía de la Colegiata. Conserva el suelo y el techo originales, del siglo XVI. El mobiliario, de madera de nogal, es del siglo XVIII. Aquí se encuentran 4 de las 5 pinturas de Ribera que hay en la Colegiata: San Jerónimo y el Ángel del Juicio, el Martirio de San Sebastián, las Lágrimas de San Pedro y el Martirio de San Bartolomé. Son obras tenebristas, en las que se nota la influencia de Caravaggio.
Ribera las pintó entre 1616 y 1618. San Jerónimo y el Ángel del Juicio es cronológicamente el primero de la serie. Se considera la versión más antigua del tema salido del pincel de Ribera. Aparece San Jerónimo abrazando a la calavera, expresando temor mientras escucha la trompeta que hace sonar un ángel. En primer plano, una magnífica naturaleza muerta de libros y pergaminos. El martirio de San Sebastián es un interesante estudio anatómico. El santo aparece apoyado sobre un árbol, con la mirada alta, sin atisbo de dolor, disfrutando ya de la recompensa de su martirio. En las lágrimas de San Pedro el Santo aparece de rodillas en el interior de una cueva, con la mirada en alto, en actitud de oración, mostrando su rostro una expresión de dolor y arrepentimiento. El martirio de San Bartolomé es la obra más conocida de las cuatro. Describe el momento en que un sayón está desollando al santo, quien a pesar de la crueldad de la escena muestra un rostro sereno, como expresando que goza de la presencia de Dios. Posiblemente sea la primera vez en la historia del arte que se pinta el interior de la anatomía humana de un modo tan real. Este cuadro se utilizó para imprimir estampas que se distribuyeron por muchos lugares de Europa, influyendo sin duda en artistas posteriores, como por ejemplo en la lección de anatomía de Rembrandt. Se exponen en la sala varias bulas pontificias del siglo XVI sobre la fundación y los privilegios otorgados a la colegiata, expedidas por Paulo III, Gregorio XIII y Sixto V. Y libros corales en pergamino del siglo XVI. Sobre las cajoneras, 4 cornucopias de estilo rococó. Otras obras expuestas en la sacristía son una Inmaculada, un Ecce Homo y los retratos de los fundadores, los cuartos condes de Ureña, Juan Tellez Girón y María de la Cueva. Y una oración en el huerto de Giovanni Bernardino Azzolini, suegro de Ribera. Un calvario y una familia sagrada con San Juanito. A pesar del expolio sufrido por el tesoro de la colegiata en 1812 a manos de las tropas napoleónicas, en las vitrinas se exhiben interesantes piezas de orfebrería. En paredes y techos vemos azulejos sevillanos, los del techo del taller trianero de los hermanos Pulido, que trabajaron también para el Alcázar de Sevilla. En la sala de esculturas encontramos una Inmaculada del siglo XVII atribuida a José de Arce y un San José con el Niño del siglo XVIII, obra de Duque Cornejo. La iconografía de la crucifixión está representada en 2 obras, un Cristo muerto de gran tamaño y un Cristo de la Expiración, atribuido a José de Arce. Todas las esculturas de la sala están hechas de madera, excepto los Niños Jesús, de la escuela de Martínez Montañés, que son de peltre, una aleación de plomo, estaño y zinc. San Francisco de Asís es obra de Martínez Montañés. Dos piezas interesantes de orfebrería
Son el arca plateresca, realizada en torno a 1530, obra del platero sevillano Álvaro Domínguez, y una custodia del siglo XVII. Curiosa es la Inmaculada con Niño de la escuela madrileña del siglo XVIII. Es una iconografía poco frecuente, pues se representa con cetro, con corona y con niño. El Cristo atado a la columna, del siglo XVI, procede del convento de San Francisco de Osuna. En la tercera sala, una cruz procesional en plata dorada, realizada entre 1500 y 1525 por Pedro de Ribadeo. En capillas góticas, presenta por una cara escenas de la vida de Cristo y por la otra la Virgen con el Niño. En las paredes, varias tablas flamencas con escenas de la infancia de Cristo y de la Pasión. Un Cristo en alabastro, anónimo del siglo XVI, posiblemente procedente de Flandes. Y un San Sebastián de la escuela española, anónimo del siglo XVI. El recinto del sepulcro de los duques de Osuna es obra de Martín de Gainza, construido hacia 1548. Se comunica con la colegiata desde la capilla de la Inmaculada, a través de una magnífica portada plateresca. Consta de 5 dependencias: capilla, cripta, sacristía, sagrario y patio. La capilla del Panteón, construida debajo de la capilla mayor de la colegiata, es uno de los monumentos más hermosos del Renacimiento andaluz. Es de pequeñas dimensiones, 8,30 metros de largo, 4,30 metros de ancho y 2 metros de alto. Se divide en 3 naves separadas por columnas lisas, rematadas en capiteles con decoración vegetal, que soportan arcos encarzados. Las bóvedas están decoradas con casetones circulares en azul y oro. En las paredes, yeserías con decoración floral, motivos geométricos, animales fabulosos. En las enjutas de los arcos hay unos medallones con las cabezas de los apóstoles. El coro, del siglo XVI, ocupa gran parte de la nave central. Los retablos laterales son de gran interés. El de la derecha es una tabla con una alegoría de la Inmaculada, de Hernando de Esturmio, de 1555. El retablo mayor, situado justo debajo del retablo de la colegiata, lo constituye un magnífico altorrelieve, grupo escultórico que representa el entierro de Cristo, obra de Roque Balduque, del siglo XVI. El de la izquierda, una anunciación de Gerard Witteveld de Utrecht, obra de la mitad del siglo XVI. A los pies de la nave de la epístola se encuentra el altar de San Jerónimo, único altorrelieve en barro cocido del siglo XVI que queda en Andalucía. Los panteones de la familia ducal se distribuyen en la cripta, dividida en varios espacios: la capilla de San Marcos, la de Nuestra Señora del Reposo y la de Profundis. La capilla de San Marcos, presidida por un altar y una escultura del santo, sirve de enterramiento al segundo duque de Osuna y al hijo de los segundos condes de Ureña.
Los panteones han sufrido reformas modernas. Los azulejos del zócalo y el suelo son de finales del siglo XIX. Las bóvedas de nervaduras son también resultado de estas reformas. Un retablo con una imagen de Nuestra Señora del Reposo preside la segunda capilla de la cripta. Aquí reposan la mayoría de los miembros de la familia, como don Francisco de Borja Tellez Girón, 10º duque de Osuna, y su esposa. Está también la que fuera mecenas del pintor Francisco de Goya, doña María Josefa Alfonso Pimentel, esposa del 9º duque de Osuna. Junto a ella yace su nieto, don Pedro de Alcántara Tellez Girón, 11º duque de Osuna. A don Pedro Tellez de Girón le sucedió su hermano Mariano, responsable de la ruina familiar, y cuyo mausoleo se tuvo que instalar en la colegiata por su excesivo tamaño. El enterramiento más reciente de esta sala es el de doña Ángela Tellez Girón, 16ª duquesa de Osuna, fallecida en 2015 a los 91 años. En la capilla de Profundis, también llamada del Calvario por la tabla con la crucifixión del siglo XVI que figura en su altar. Este altar, situado justo debajo del de la capilla del Panteón y ambos en línea vertical con el de la colegiata, prueba que en este espacio se han oficiado misas. Aquí se encuentran los cuerpos de los fundadores de la colegiata y de la Universidad de Osuna, don Juan Tellez Girón y su esposa, doña María de la Cueva, cuartos condes de Ureña.
A la capilla del Sagrario se accede desde la sacristía, a través de una magnífica reja plateresca. En una hornacina del lateral hay un calvario, obra de Roque Balduque del siglo XVI. La capilla está presidida por una escultura de la Virgen de la Granada, con una puerta en el pecho que sirve de sagrario. La imagen es anterior a 1563, pues en ese año el Concilio de Trento prohíbe la utilización de la Virgen como sagrario. En la mano lleva un cesto de fruta, de ahí la advocación de la Granada. Un memorial de misas, lo que hoy llamaríamos una planilla de trabajo, indica a los canónigos las fechas en que debían decir misas por el alma de los duques. Como curiosidad, el pago de esas misas era de 3 reales de vellón, equivalente en la época al precio de un huevo, casi un artículo de lujo en la época. De ahí la expresión vale un huevo. Estucos de estilo plateresco decoran las paredes, y el techo se cubre con un artesonado de octógonos. En la sacristía, sobre la cajonera de madera, se encuentra un pequeño retablo presidido, en su calle central, por un Cristo con la cruz, obra de Luis de Morales, de 1565. El resto de las pinturas son tablas flamencas de un taller de Amberes. En los laterales, a la izquierda, y la presentación de Jesús al pueblo. La oración en el huerto a la derecha, un calvario y una piedad. Hay también un cuadro con el escudo de los Ureña. Al igual que en el sagrario, la decoración de la sacristía presenta motivos platerescos y en la cubierta un artesonado policromado. Actualmente, las visitas acceden al edificio a través del claustro del Panteón. Es una de las estancias más originales, teniendo en cuenta que forma parte de un edificio funerario. Cumplía la función de ventilar el espacio, a la vez que servía de lugar de encuentro para los canónigos. De estilo plateresco, realizado hacia 1548, es una de las muestras más bellas del Renacimiento español. De planta cuadrada, una doble galería recorre todo el perímetro. Las galerías se sostienen en columnas de piedra rematadas con capiteles, a los que se superponen ábacos decorados con grutescos, de los que parten arcos escarzanos. Decoración vegetal y cabecillas saladas decoran los arcos de la galería baja, y motivos florales los de la alta. De la unión de los arcos inferiores parten pilastras jónicas con motivos platerescos. Los adornos están realizados con moldes de cal y yeso, con mayor proporción de cal, lo que les da un aspecto pétreo. Recorriendo la galería bajo la balconada, aparece la inscripción Requiescat in pace, descanse en paz, que nos recuerda que estamos en un lugar de enterramientos.
Originalmente la decoración estuvo policromada en tonos azules, verdes y rojos, pero el tiempo y la luz solar desgastaron el color. Lo mismo ocurrió con las pinturas murales, de las que quedan algunos restos en las paredes. Estas están relacionadas con temas de la muerte, el juicio final, la venida del Espíritu Santo, el paraíso o la última cena.